Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estáis bien? ¿Estáis ahí? Vale, estáis ahí cada uno en su UBI. Me dicen que se están incorporando ahora progresivamente las personas, digamos, a una tarde que yo creo que es para seguir aprendiendo. Ayer comenzamos, pues iba a decir una saga de webinars, pero no da para saga, la verdad. Ayer y hoy, como 2 tardes un poco de reposo para intentar aprender. Ayer hablamos sobre los efectos psicológicos, sobre también el autocuidado de salud mental, ¿no? Y hoy vamos a aprender de gestión, y además con 2 ponentes espectaculares, con 2 ponentes en fin, que están en primera línea, pero no les voy a presentar todavía. Voy a esperar a que pase un minuto para que se vayan incorporando todas las personas. Hay que decir que ellas están en Madrid, que en el caso de España no ha sido lo mismo, ¿no? Tener esta experiencia. No es lo mismo realmente en general, supongo, la gestión según qué comunidad autónoma, pero en el caso de esta experiencia, en el caso del COVID-19, desde luego que no ha sido lo mismo estar en Madrid que en otra provincia, ¿no? No voy a demorarme más, además yo creo que ya os conocen. Estamos esta tarde con Andión Goñi, que es directora de enfermería del Hospital Universitario 12 de octubre. Andión, ¿cómo estás? Supongo que un poco agotada, ¿no? Buenas tardes a todos. Sí, la verdad es que llevamos una temporada un poco agotadora, pero bueno, nos vamos recuperando, ¿eh? Ya llevamos un tiempo desescalando, volviendo a cierta normalidad y gracias a Dios estamos pudiendo descansar un poco. Bueno, no sé si es el caso, si también está pudiendo descansar Teresa Yacer, que es directora de enfermería de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, en concreto en Madrid. Teresa, ¿cómo estás? ¿Os estáis recuperando poquito a poco también? Sí, pues como decía Diego, vamos recuperándonos, también estamos en desescalada, pero bueno, yo sí que tengo ganas de vacaciones, o sea, tengo falta. Es que Andión nació en Bilbao, es un pequeño detalle a tener en cuenta, pero por lo demás no... Pero soy navarra. Es verdad, no, que sí, lo tenía que decir, o sea, era la ocasión perfecta. Bueno, como decíamos, ¿no? Vamos a aprender esta tarde un poquito de gestión y nuestro objetivo desde la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra es no dar una lección magistral, no defender una tesis doctoral, sino compartir algunas experiencias. Y precisamente hemos invitado a estas 2 ponentes porque me parece que sinceramente hacen un pack perfecto, porque es un hospital grande, un hospital pequeño, lo público y lo privado. Así que todas las personas que se conecten probablemente estén dentro de esa realidad, ¿no? Grande, pequeño, público, privado, y creo que es un marco en el que cada una de las 2 puede arrojar su experiencia, ¿no? Lo que está clarísimo es que en esta temporada habéis tenido muchísimos retos desde el punto de vista de la gestión de enfermería, ¿no? Han sido muchísimos y hablaremos de ellos a lo largo de los próximos minutos, pero si tuvierais que dar, claro, yo provengo del mundo de la comunicación, ¿no? Un titular, ¿no? O si quieres, ¿cuál es el principal reto de todos los que habéis tenido? ¿Cuál es, para vosotros, desde vuestro punto de vista y de vuestra función, el principal reto? Andión. Bueno, pues yo creo que el principal reto que hemos tenido ha sido la reorganización de todos los dispositivos asistenciales y de todos los recursos humanos, que ha sido muy importante la que hemos tenido que hacer. Durante este tiempo ha habido muchos profesionales de la plantilla que han tenido que salir de sus zonas de confort para ir a apoyar a otros dispositivos nuevos que habíamos creado, que ahora si queréis más adelante lo vamos hablando, sí. Y por lo tanto yo creo que los 2 retos más importantes han sido, por un lado, ya te digo, reorganización de todos los dispositivos asistenciales y por otro de los recursos humanos. Y no me puedo olvidar que también ha sido un reto muy importante, pero sobre el que ahí han llevado mayor peso los profesionales de enfermería de a pie y ha sido la humanización de nuestros pacientes y el cuidado de nuestros pacientes, el no dejarlos solos en este aislamiento que de alguna forma nos ha obligado, ¿no? La pandemia. Hablaremos, yo creo que detenidamente de estas cuestiones. Teresa, tu principal reto, no sé si desde un hospital más pequeño es el mismo o parecido. Bueno, yo, como decía, si tuviese que demostrar un titular, diría
un reto sobre otro reto. Porque yo me encontraba me encontraba abriendo un hospital. No, para mí, bueno, pues para mí era replicar el de la Clínica Universidad de Navarra y para mí ya era un reto, un tercer año. Y en medio de este reto, pues de repente aparece esta pandemia, ¿no? Pues me uno totalmente a lo que decía Dion y también, bueno, diría que junto a esa gestión, ¿no?, tan grande que ha sido, ¿no?, la de organizar un hospital, recursos humanos, triplicar la actividad, también ha sido, a mí me ha parecido muy importante también lo que es la comunicación, todo esto a todo el personal, la formación, ¿no? O sea que eso también ha sido una dificultad muy grande que también, bueno, pues, ha sido un gran reto, ¿no?, para llegar a ello. Pensaba que no, bueno, pensaba, es evidente que no estábamos preparados, aquí nadie estaba preparado, nadie se lo imaginaba. No sé si vosotros cuando empezó todo esto os imaginabais lo que iba a venir. Pues yo te puedo decir que la verdad que era difícil de imaginar. Nos pilló un poco a todos por sorpresa. Y eso que ya en las primeras días, cuando empezamos, nosotros en el hospital empezamos a reorganizarnos muy pronto. A finales de febrero ya habíamos puesto en marcha un plan de elasticidad con unos plazos y unas que tendríamos que ir siguiendo para ir organizando los dispositivos asistenciales en función de cómo fuera la pandemia. No teníamos idea de que fuera a llegar a esto. Yo recuerdo que hablando con el jefe de servicio de microbiología del hospital que me decía, va a venir una muy fuerte. Y yo le decía, ¿seguro? ¿Seguro que va a ser tanto? Y dice, verás. Y efectivamente vino. No sé, Teresa, tú con ya lo que tenías suficiente de sacar adelante, ¿no?, la clínica. Nosotros también teníamos nuestras dudas si realmente iba a ser tan grande, ¿no? Pensábamos que se iba a quedar una epidemia y un poco fuerte quizá, y de hecho también pues a finales de febrero, en colaboración con Pamplona, ya empezábamos a trabajar, ¿no?, revisar esos protocolos si venía, ¿no?, una epidemia, o ya incluso empezamos a aplicar algunas medidas de prevención, ¿no?, como algunos triajes incluso, y algunas EPIs, pero desde luego no nos imaginábamos que iba a tener este alcance, ¿no? O sea que luego había momentos que yo decía, Dios mío, esto acabará en algún momento. O sea, yo veía que no, digo, pero puede ir más, puede ir a más. O sea, era un... pero si damos un pasito más hacia la gestión de enfermería, no sé si estáis en vuestros despachos de los hospitales. Claro, cuando uno se pone a organizar, ¿no?, algo así, algo que entiendo que no habéis vivido en toda vuestra carrera profesional, porque pandemias así mundiales no se suelen dar. Claro, entiendo que no tenéis ahí un cajón, ¿no?, en el que dices, sale un archivo y dice, el archivo aquí para la pandemia, estos protocolos, esto. ¿Qué diréis que es lo más importante? O sea, ¿por dónde empezar? Sobre todo porque como hay personas que igual nos están escuchando desde otros países, que igual están ahora mismo en los picos de la pandemia, sobre todo en Latinoamérica, ¿por dónde empezaríais? O sea, ¿cuál, desde vuestra experiencia dices, bueno, hay que empezar, igual yo empecé por otro lado, pero después de la experiencia he aprendido que hay que empezar por aquí? Dion o Teresa, la que queráis. En mi caso, a mí me animó muchísimo cuando vi que esto se complicaba, es no verme sola, ¿no?, en este problema que venía, ¿no? Porque, bueno, he encontrado en primer lugar mucho apoyo en todos los equipos. Desde el primer momento creamos un equipo multidisciplinar y luego siempre hemos tenido también el apoyo de Pamplona, con lo cual siempre me he visto dentro de un equipo y eso, quieras o no, da mucha fuerza. Pero luego también que haya mucha gente, también eso dio lugar a son muchas cabezas, ¿no? Y una cosa que nos ayudó mucho fue crear pues pensar en la estrategia de actuación, pues fue crear un comité de gestión. Un comité de gestión que estaba formado por grupos de trabajo y luego también había pues unos equipos en primera línea y segunda línea. Esta primera línea, pues primero estuvimos comité de dirección del hospital con una microbióloga, la microbióloga responsable de Madrid, y luego de segunda línea estaban pues muchos facultativos de áreas muy claves, ¿no?, como puede ser medicina interna, neumología, farmacia. Entiendo, Teresa, que ese comité o ese modo de organizaros es distinto al habitual. O sea, esa organización de... Vale. Totalmente. Eso fue una cosa improvisada. Y
resultado porque bueno, nos permitió coordinar muy bien y dirigir pues, todos esos grupos de trabajo. Pues empezamos a trabajar con esos equipos, esa gestión de plantillas, esos recursos, esa atención de esos pacientes que iban llegando, tanto en urgencias como en hospitalización, como en UCI, ese ir triplicando o ir aumentando camas, ¿no? que tan necesario. Bueno, ahí empezó todo, ¿no? Pero bueno, me pareció que fue muy bueno para, bueno, pues y muy importante para esa toma de decisiones que teníamos que hacer y luego para esa comunicación y que llegase también a todo el personal, ¿no? Porque además se tenía que hacer una gestión muy rápida y ágil. Ahí tenemos el ejemplo de clínica más pequeña con una primera línea con el comité de dirección y una segunda línea con esos coordinadores, con esos facultativos. Andión, en un hospital magno, no sé cómo, si eso funciona. Bueno, pues al final parecido, pero todo en otras dimensiones. Este es un hospital de 1.200 camas en el que trabajamos más de casi 7.000 trabajadores, de los cuales 3.800 son personal de enfermería. Hicimos algo parecido. Nosotros desde el primer momento se montó una comisión de seguimiento que nos reuníamos diariamente. La comisión estaba formada por la dirección médica, la dirección de enfermería y profesionales con capacidad gestora en ambas direcciones, además del servicio de prevención de riesgos laborales. Y hacíamos el seguimiento diario de cómo iba surgiendo y cómo la actividad asistencial nos iba, de alguna forma, se iba incrementando. Para ello hicimos un plan de cómo íbamos a ir ampliando nuestros dispositivos. Nosotros creamos camas nuevas donde jamás hubiéramos pensado que pudiéramos tener unidades de hospitalización, porque bueno, este es un hospital que también tiene unos años, son habitaciones dobles, por lo tanto no nos permitía doblar las habitaciones, pero generamos camas en áreas de consultas, en áreas de dormitorios médicos, doblamos nuestra capacidad de camas de cuidados críticos. Nosotros llegamos a tener 112 camas para pacientes de cuidados críticos COVID. Creamos camas en despertares, en quirófanos, en adaptaciones al medio y triplicamos también nuestra capacidad de asistencia en nuestras urgencias. Pensad que nosotros somos un hospital que tiene aproximadamente 300.000 urgencias al año. Pues no nos quedó más remedio que duplicar esa capacidad. Además, generamos dobles circuitos para pacientes con sospecha de COVID y pacientes que no tenían sospecha de tener la infección. Y así fuimos con un plan que íbamos además comunicando, porque al tenerlo ya preparado, lo que hacíamos era trabajar cuál iba a ser el siguiente paso, ir montando los dispositivos asistenciales. Yo creo que de esta manera y de una forma muy ordenada hemos trabajado. Pero como decía Teresa, que lo tenía... perdón, sí. No, simplemente remarcar que como decía Teresa, esto no hubiera sido posible sin la participación y el compromiso de todos, ¿eh? O sea, ha sido un trabajo de equipo multidisciplinar, y yo por mi parte, en lo que se refiere a la dirección de enfermería, acompañada de un equipo de 100 enfermeras gestoras que me lo han puesto muy fácil, la verdad. Bueno, pero yo intento meterme en tus zapatos y organizar eso, porque dices, bueno, veo ya que ya teníais un plan, ¿no? Los dos, ¿no? Las dos hospitales teníais un plan. Entiendo que ese plan se ha ido adaptando, ¿vale? Para gente o para profesionales que nos estén escuchando, que de repente... bueno, las dos tenéis experiencia, ¿no? Pero hay gente que puede decir, bueno, es que yo no tengo ninguna y estoy aquí y me ha tocado esto. En ese plan, ¿qué ingredientes tiene que haber sí o sí? O sea, para que funcione, luego puede ser mejorable, supongo, ¿no? Pero ¿qué tiene que contemplar ese plan para que vaya a funcionar? No sé si es la comunicación, no sé si es el trabajo en equipo, no sé si es la integración. ¿Qué pensáis que tiene que haber para que funcione? Yo creo que es multifuncional. A ver, el trabajo en equipo es indispensable. Para haber montado los dispositivos asistenciales y además en un tiempo récord, los servicios de mantenimiento del hospital, la limpieza, la ingeniería, suministros, todos los profesionales asistenciales y, por supuesto, nuestras enfermeras gestoras, las supervisoras, han tenido que trabajar mucho y además de una forma muy coordinada para que eso salga adelante. Si no, hubiera sido imposible. ¿Esa coordinación depende de la directora de enfermería en este caso? Bueno, pues la verdad es que yo tengo que decir que aquí el peso de
poner en marcha nuevos dispositivos asistenciales sí que ha recaído en la dirección de enfermería con el equipo que me acompaña, que si no hubiera sido imposible. Hemos trabajado muy en coordinación con los equipos médicos, pero ellos de alguna manera estaban en su función más asistencial y la parte gestora de los equipos de enfermería ha sido la que se ha ocupado de, junto con todos los equipos que ya he comentado antes, de ingeniería, de suministros, de ir generando y montando los nuevos dispositivos asistenciales. Teresa, no sé si... Yo coincido con Andión, es verdad que aquí también ha caído en la dirección de enfermería junto también con el área de operaciones logística, ¿no? Y también aquí pues el tema de camas había que buscarlas, había que tal, o sea que hemos tenido muchos también apoyos, ¿no? Y yo también quisiera añadir que otro ingrediente interesante, me parece a mí, es la gestión del personal, que creo que también alguno lo preguntaba, porque también ha sido todo un reto, ¿no? O sea, yo sé, en mi caso, pero aquí en la clínica, pues no sé, la tasa que tuve de ITs fue del 15%, 14-15%, y la tasa de contratación que he conseguido ha sido del 13%, con lo cual eso yo lo considero un reto que ha sido posible, en parte en mi caso, ha sido por la capacidad de adaptación que he podido tener con la enfermería de consultas. Es una enfermería joven que se ha podido adaptar a las unidades de hospitalización y urgencias. También, por ejemplo, la enfermería de bloque quirúrgico y quirófanos apoyó más bien a unas unidades de UCI y entonces, bueno, pues creamos turnos de 12 horas para optimizar un poco esos recursos. Pusimos en los turnos a algunas de las personas con expertise, ¿no? O sea, no estaban solas porque algunas venían de otras unidades y funcionó bastante bien junto con la formación express, o sea, todo esto es express, pero que bueno, que hizo su papel, ¿no? De vídeos, de pues, formaciones pues, muy básicas, ¿no? De pues, el manejo de la oxigenoterapia, nuevas mecánicas de ventilación, o sea, refuerzo de este tipo de cosas, ¿no? Que esta gente tuvo para poder atender esta nueva situación, ¿no? Yo os voy a pedir un ejercicio a las dos, porque claro, lo estáis contando, a ver, aquí lo estáis contando como que ya ha pasado, gracias a Dios, ¿no? Ya ha pasado, y claro, así contado, no te voy a decir que parecía hasta fácil, porque no, ¿no? Pero os voy a pedir que rebobinéis en el tiempo, ¿no? 2 meses, y por ejemplo, pregunta Ana Ruiz, ¿no? Desde Portugal, pregunta sobre la incorporación de personal, claro, que no es tu personal, que igual no ha pisado tu hospital nunca, y tienes, creo, Andión, que vosotros incorporasteis, creo que me comentaste 700 personas, o sea, me parece, ¿no? Es decir, tú incorporas a una cantidad de profesionales espectaculares y además de contratarles, tienes que darles la formación, ¿no? ¿Cómo, rebobinando en el tiempo, no ahora, te pones en ese día X, no tengo ni idea, que dices, necesito gente, los protocolos, ¿cómo gestionáis eso? Bueno, pues la verdad es que si miramos hacia atrás fue una época muy complicada, porque además yo tengo que decir que, al igual que Teresa, tuvimos un porcentaje de absentismo muy alto. Ha habido momentos en que he tenido el 24% de la plantilla con absentismo. Es cierto que no nos ha faltado en ningún momento profesionales porque hemos tenido la capacidad de contratar y no ha habido problemas. Nosotros hicimos para el ámbito de los cuidados críticos, acompañado de profesionales expertos en UBI, de los supervisores de las unidades, montamos una formación express. Tenemos un centro de simulación y montamos talleres, llegamos a hacer hasta 32 talleres para formar, yo si no recuerdo mal, creo que alrededor de 200 nuevas profesionales que entraban a las áreas de los cuidados críticos y a base de simulación, pues hicimos una formación express. De cualquier manera, también en la intranet y en Google Drive, nuestros profesionales pusieron lo que habíamos hablado, toda clase de protocolos, de infografías, de vídeos que ayudaban. Y yo creo que un poco entre todos, y además del esfuerzo muy importante de combinar las expertise. Es decir, aquí los supervisores hicieron un esfuerzo muy importante de poder combinar dentro de las distintas unidades de hospitalización en los turnos profesionales más expertos con profesionales no tanto, ¿no? También nuestros profesionales de consultas
apoyaron en la hospitalización. Nosotros además teníamos 2 hoteles medicalizados que gestionamos y aquí, por ejemplo, pues todos nuestros profesionales de los centros de actividades ambulatorias también salieron hacia los hoteles con turnos de 12 horas. La verdad que hay que decir que la implicación y el compromiso de los profesionales ha sido muy importante y que, bueno, es para quitarse el sombrero, ¿eh? Ha sido espectacular, ha sido, Sí. Vamos, de hecho, ¿no? Toda España ha aplaudido a los profesionales. Estaba preguntando María Laura López desde Ecuador, ¿no? Que allí los enfermeros y las auxiliares de enfermería están haciendo turnos de hasta 24 horas, ¿no? Supongo también por esta capacidad. Me planteaba si en esos momentos en los que tenéis rebobinando, ¿no? Si os planteáis de alguna manera, no lo sé, o no cabe el cuidado del profesional. Quiero decir, ¿no? Cuando con esa tensión por el exceso de trabajo, además que supongo que por la tensión del posible contagio, las familias, o sea, ese estrés, esas horas extras, para empezar las vuestras que habréis metido, supongo, ¿cabe tengo que cuidar a mis profesionales de alguna manera porque si no las bajas se me van a multiplicar, o eso en un momento de pandemia es implanteable? Es decir, hay que echar el resto y a ver qué pasa. No lo sé, lo digo porque como también en otros países, ¿no? Que ahora mismo nos están escuchando pueden estar en ese momento, no sé si eso se puede tener en cuenta o no, no lo sé. Sí, bueno, nuestro servicio de salud mental desde el minuto 0 se puso a disposición de la dirección y del hospital para montar consultas para nuestros profesionales y apoyo psicológico. Además, en la intranet pusimos pequeñas recomendaciones de cómo salir adelante pues, con las dificultades que nos pudieran generar la pandemia, y desde el minuto 0, como te digo, hemos montado consultas a las que nuestros profesionales han podido acudir con profesionales de salud mental, tanto enfermeras como médicos, que les han dado el apoyo. Además de nuestro servicio de prevención de riesgos laborales, que se ha dedicado más al ámbito estricto de lo que pudiera ser la prevención de los riesgos en cuanto a la formación, en cuanto a los EPIs y todo y a gestionar el problema de salud laboral que hubiera tenido el profesional. Pero sí, nuestro servicio de salud mental aquí ha sido desde el primer momento un puntal muy importante para nuestros profesionales. Teresa. En la clínica también, el departamento de psiquiatría estuvo muy pendiente de y luego también, o sea, es verdad que la actitud de la gente, o sea, la gente se ofrecía a hacer 24, o sea, lo que hiciese falta, o sea, esa disponibilidad estaba, pero también es verdad que a veces no sabíamos lo que iba a venir y teníamos que repartirnos un poco porque la situación era muy dura, ¿no? Y se podía alargar y teníamos que poder cuidar a los pacientes, ¿no? Entonces eso también teníamos un poco de cuidado, pero al mismo tiempo yo creo que también, aparte de lo que también lo ha dicho Andión, ¿no? Pero en la clínica yo me acuerdo, bueno, lo primero que planteamos fue esta gente que está en estas situaciones tan duras y haciendo estas horas con los pacientes, lo que intentamos, por ejemplo, hacer es cuidarlos, por ejemplo, dándoles de comer en la propia clínica, ¿no? No solamente a los pacientes y algún familiar que estaba aquí, sino a los propios profesionales intentamos cuidarles también de esa manera. O sea, que se organizaron las cosas para que no falte esa comida. También de las donaciones que tuvimos, las fuimos coordinando y nuestra gente en ese sentido estuvo también cuidada en ese sentido. Y luego, también otra cosa que quería comentar, porque me parece que esto también puede ser una cosa positiva, ¿no? Y que puede servir, fue el tema de las batas, ¿no? Yo esto sí que quisiera contarlo porque, o sea, nosotros aquí tuvimos también, como en todos los hospitales, muchas dificultades de abastecimiento, ¿no? O sea, nos faltaron mascarillas, se nos acababan los guantes, nos faltó medicación, ¿no? Pero eso nos ha pasado a todos los hospitales. Pero hemos tenido mucha suerte con las batas reutilizables. Yo, por si sirve de idea. Cuenta. Sí, es que lo quiero contar porque puede servir, ¿no? Y esto nació porque, bueno, pues en Pamplona utilizan este tejido, es un tejido, bueno, pues que se llama trilaminado, que, bueno, tiene un efecto barrera y se utiliza para las batas de quirófano. Y entonces, cuando esto empezó a moverse, pues aquí la directora del hospital dijo, hay que hacerse con esa tela para hacer batas, hay que proteger al personal. Pues eso fue una cosa que también nosotros desde el comité de gestión lo tuvimos como un pilar transversal todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos a cuidar a nuestros profesionales? Y entonces rápidamente pues hicimos un pedido, como teníamos este proveedor que ya utilizaba Pamplona,
pues de unas batas con ese tejido que la verdad es que nos han salvado porque nos ha venido muy bien, ¿no? Y entonces tenían, tenían 75 lavados, me parece que era, para mantener ese aislamiento que se necesitaba. Y con eso, pues claro, hemos conseguido una tasa de contagio muy baja, de un 8%. Y nosotros me parece también un modo de también cuidar a la profesional, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido creo que hemos estado pendientes de ellos, por lo menos también es lo que ellos reflejan. Y luego, hombre, pues yo pienso, lo que podamos hacer, es verdad que hemos estado mucho en la gestión, porque es lo que nos tocaba, pero bueno, en cuanto hemos podido, nosotros yo creo, por lo menos lo que a mí respecta, he procurado estar con ellos. O sea, he ido por las plantas, he ido enseñando a las auxiliares en algunos procedimientos, he estado escuchando en algunos pasillos a algunas enfermeras. Me parece que eso también a la gente le ayuda. En momentos tan La proximidad, ayer desde luego se comentaba en el webinar que tuvimos sobre los aspectos psicológicos y demás, que el trabajo en equipo, el apoyo entre profesionales, el hablar, el reunirse, la necesidad de verse en la planta, comentar, que les ha ayudado muy, muy positivamente, ¿no? Y la comunicación y que el manejo de información ha sido esencial para la tranquilidad y para el manejo del estrés en concreto, ¿no? Me planteaba si, bueno, supongo que Teresa con Pamplona, con Clínica Universidad de Navarra en Pamplona, Andión, no sé si con el resto de redes, con el resto de redes, no, con el resto de hospitales a través de la red de los hospitales de Madrid, si en esos momentos, vuelvo a retroceder, en el que dices, esto me funciona, las batas me funcionan, no sé qué decisión me funciona. Si hay tiempo, hay capacidad, es bueno, no lo sé, si os ha llegado de otros sitios, una buena idea y comunicarla, ¿no? Porque quizás la estás viviendo en tu hospital, pero no sé si cuando tienes el fuego encendido y estás ahí con la manguera en plan bombero, da para comunicarlo a tu hospital vecino. No sé si eso ha existido, no ha existido, sería bueno, no lo sé. Y bueno, nosotras, a través de nuestra gerente de cuidados, en Madrid hay una gerente de cuidados, todas las semanas hemos tenido reuniones online de todas las direcciones de enfermería de los hospitales y de atención primaria. Y ahí, pues bueno, hemos discutido muchas de estas cosas. En algún momento alguien pone una idea encima de la mesa y los demás cuentan cómo le ha ido. Y la verdad que ha sido una experiencia muy buena, porque además nos ha permitido mantenernos en contacto tanto con los profesionales. Las directoras de enfermería de primaria se fueron al hospital de IFEMA, estuvieron montando el hospital de IFEMA, las demás estuvimos en los hospitales, compartíamos nuestras dificultades, ¿no?, con los EPIs, pero fíjate, para que os hagáis una idea, ¿no? Yo en mi hospital, en un solo día gastamos 142.000 guantes, 15.000 batas desechables, 5.000 mascarillas FP1 y FP2, otras 5.000 batas impermeables o buzos. Es decir, que estamos hablando de unas dimensiones que nunca nos ha faltado. Es verdad que ha habido noches que hemos estado aquí esperando a que llegaran los camiones con muchas dificultades. Y como dice Teresa, hubo un momento que llegamos a montar un circuito para poder lavar, ¿no?, para poder lavar los buzos, y estuvimos buscando también batas que pudieran ser lavables. No llegamos a hacerlo, llegamos a montar el circuito, pero no fue necesario porque al final, pues bueno, nos fue llegando y no hemos tenido dificultades para eso, pero sí que llegamos a montar un circuito de recogida de EPIs para poder hacer el lavado. Sí que lo hicimos con las gafas. Sí que montamos un circuito de lavado con las gafas estancas. A propósito del volumen, pregunta Mercedes Gutiérrez desde Madrid, ¿cómo se puede gestionar el exceso de horas trabajadas durante la pandemia en un hospital tan grande como el 12 de octubre? Bueno, pues nosotros ahora mismo lo que estamos es intentando dar descanso a nuestros profesionales. A ver, todos los profesionales que se han contratado en el hospital hemos prorrogado su contrato hasta diciembre. Por lo tanto, en el momento que ha bajado la presión asistencial, lo que estamos haciendo es dejar que nuestros profesionales descansen, y lo mismo que nos va a ocurrir durante las vacaciones. Y si tenemos la suerte de que todos nos portamos bien, cumplimos con las medidas estrictas que sabemos debemos de cumplir, y en octubre pues no tenemos un pequeño repunte que todos deseemos que no pase, pues podremos seguir
dando días a nuestros profesionales y gestionando ese exceso de horas que en un momento determinado pues ha supuesto la pandemia. No tanto porque en este hospital no han tenido que doblar turnos, pero sí no hemos tenido vacaciones en Semana Santa, y eso sí que es cierto, que es un periodo, es una ventana en la que nuestros profesionales tienen muchas horas de descanso, que en esta ocasión no ha sido posible. No ha sido posible. Preguntan también desde Colombia, no sé si Teresa hacéis seguimiento en casa, o sea que no sé, lo dice porque igual si no lo sé, dice, soy Blanca Cecilia Venegas de Colombia, de la Universidad de La Sabana. Quisiera saber cómo fue la atención y seguimiento por parte del profesional de enfermería desde las instituciones a los pacientes que requerían seguimiento en casa. Eso, si quieres, Teresa, por dejarle descansar un poquito a Andión. Vale, bueno, nosotros lo que tuvimos, bueno, la gente que estuvimos tratando, cuando ya se daban el alta, en algunos casos, bueno, tuvimos que hacer el confinamiento aquí porque en sus casas no podían mantenerlo. Sí que es verdad que estaban organizándose entonces esos hoteles, ¿no?, que iban a descargar los hospitales. En nuestro caso no llegamos a poder hacer esto, entonces tuvimos que habilitar habitaciones aquí, y parte de ese confinamiento los teníamos aquí en la clínica. La propia clínica, pues con 3 pacientes en una habitación o así, pero lo conseguimos manejar así, ¿no? Pero luego, efectivamente, cuando ya se iban de alta definitivamente, creamos unas consultas COVID en el departamento de urgencias, que han estado, bueno, de hecho siguen cada vez ya menos, donde han tenido consultas mensuales con pruebas, bueno, y seguimiento por facultativos que les han, de internistas en concreto, que les han seguido toda esta evolución del COVID. Andión. Bueno, nosotros 2 cosas, ¿no? Por un lado, sí que teníamos hoteles medicalizados que, a donde mandábamos nuestros pacientes que ya estaban de alta hospitalaria, pero que por cualquier razón no podían hacer la cuarentena en su casa. Y allí estaban atendidos por profesionales de enfermería y por facultativos. Y por otro lado, nosotros, por ejemplo, en algunos casos, como los pacientes neumológicos, sí que tenemos una hospitalización a domicilio, donde nuestros neumólogos y nuestras enfermeras han ido a dar la asistencia necesaria. También se montó una consulta rápida desde la urgencia para esos pacientes, en la que también a través del teléfono se les hacía un seguimiento, y luego, bueno, en Madrid nuestras enfermeras de atención primaria eran las que de alguna manera estaban haciendo ese seguimiento. Nosotros tenemos continuidad asistencial y todos los pacientes que reciben el alta en el hospital son citados en la consulta de las enfermeras de atención primaria, por lo tanto ellas tienen conocimiento de todas las altas que ha habido y a partir de ahí comienzan a hacer el seguimiento de los pacientes. No, va pasando el tiempo, van pasando los minutos y no quiero dejar de introducir un tema que me parece esencial desde el punto de vista de la enfermería y del cuidado de la enfermería, que es el de la humanización del cuidado en unas circunstancias tan absolutamente extraordinarias que vosotros igual como profesionales sí, yo desde luego nunca hubiera imaginado que además de la situación dramática se iba a vivir lo que se ha vivido, ¿no? O sea, la soledad, que es añadir a esa situación tan terrible de enfermedad y de angustia, de estrés, pues esa soledad, ¿no? Me consta que las dos habéis hecho un montón de acciones, digamos, para humanizar el cuidado, que eso es lo propio de la enfermería. Habéis hecho muchas cosas, pero ¿con qué os quedáis? O sea, ¿cuáles son, digamos, de lo que os sentís más orgullosas para poder ofrecer a toda la gente que nos está escuchando desde otros lugares? Teresa, si quieres. Sí, bueno, yo lo que sí que diría es, decir, ¿no?, cómo he visto a una enfermería muy volcada en el paciente desde el minuto 0 hasta el minuto final, ¿no? O sea, que no han bajado el listón, han mantenido una calidad en el trato y en el cuidado exquisita a pesar de las dificultades. Y luego, desde el primer momento, hemos visto esa necesidad de que el paciente no se sienta solo, tanto el paciente y la familia. En ese sentido, pues la enfermería desde el primer momento, aunque fuese con sus móviles, intentaban conectar con las familias para dar un poco información de lo que estaba sucediendo. Luego, esto fuimos organizándolo poco a poco y cambiando. Con el área médica organizamos diariamente hubo una llamada por parte del facultativo a la familia comentando de esa evolución de su familiar, y a la vez enfermería
seguía haciendo llamadas de seguimiento, de apoyo, de información a los familiares. También, como en otros hospitales, con algunas tablets que nos donaron también, pues pudimos hacer videoconferencias, ¿no?, con los familiares, que eso también los pacientes lo agradecieron un montón. Y luego yo quisiera subrayar una iniciativa también que tuvimos, que salió por parte de la unidad de las enfermeras de paliativos y la unidad el departamento de paliativos de la universidad, con el doctor Centeno, con la coordinación de Pamplona, hicimos una guía para atención a aquellos pacientes que ellos llamaban no recuperables, eran aquellos que estaban en situación de últimos días, últimas horas, o que podrían complicarse en breve. Entonces, pues hicieron toda una guía en el que entraban, por supuesto, los psiquiatras, atendiendo a los propios familiares ante una despedida, organizaban cómo hacer esto y se pudieron despedir de sus familiares. Incluso pacientes que estaban en la UCI, que fallecieron en la UCI, pues al final pudimos crear una sala que llamamos la sala de despedida, donde podíamos sacar al paciente y que la familia pudiese venir a despedirse. Bueno, son cosas que la gente ha agradecido mucho, ¿no? O sea, que es verdad que hay situaciones muy difíciles, una pandemia, me parece una guerra, pero creo que se lo ha conseguido y luego la gente eso lo ha agradecido, tanto los profesionales como los familiares, ¿no? Y es una cosa como a tener en cuenta y a repetir, ¿no? Aunque sea difícil, pero creo que esto sí que es, vamos, es bastante interesante. Andión. Y bueno, pues algo parecido. Aquí, desde el minuto cero, los profesionales nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo, ¿no?, por nuestros pacientes, porque es verdad que el 11 de marzo, cuando se declaró la pandemia, se prohibieron las visitas en el hospital, pero sin embargo, desde el principio, nuestros profesionales, tanto las enfermeras como los médicos, podían prescribir, en la historia clínica electrónica, podían prescribir el acompañamiento para pacientes, en caso, pues bueno, de pacientes con problemas neurológicos o en los últimos momentos de la vida, de manera que con mucho cuidado, con restricciones de movimientos, los familiares podían estar con el paciente, les poníamos su EPI y además les facilitábamos la comida pues, para que no tuvieran que moverse. Por otro lado, este hospital ha sido un hospital siempre que ha tenido, pues bueno, nuestras UBIs siempre hemos pensado que eran UBIs muy humanizadas, somos UBIs de puertas abiertas y aquí desde el minuto cero también nuestros profesionales pusieron a disposición, antes de que llegaran las tablets, pusieron a disposición de las familias un correo electrónico que nuestras enfermeras miraban todos los días, recibían los mensajes, contestaban todos los días. Eso fue creciendo y en vez de ser solo exclusivo para pacientes de la UBI, cuando se enteraron los otros familiares, mandaban mensajes para pacientes de otras unidades de hospitalización y nuestras supervisoras hicieron una red para que a todos les llegaran esos mensajes. Y luego, pues cuando ya a partir de seguida, a través de donaciones, recibimos tablets que pudimos poner en todas las unidades de enfermería, creamos el programa de Acortando Distancias, de manera que también quedaba reflejado en la historia clínica electrónica y todos los pacientes recibían videollamadas, nuestros profesionales les facilitaban el que pudieran tener la videollamada con sus familiares. El último registro que hemos visto de cuántas hemos podido hacer en este tiempo, tenemos registradas más de 10.000 videollamadas. Qué barbaridad. Pues sí, es que las cifras, no, claro, son que dan escalofríos. Me preguntaba... perdón. Sí. Añadir una cosilla, y es que desde el principio, o sea, digo porque también por si sirve, claro, hubo momentos de mucha dificultad para hacer este seguimiento que os comentaba de información a familiares. Entonces aquí creamos un equipo que al principio estuvo liderado solamente exclusivamente por enfermería, luego entraron algunos facultativos para ayudar al personal que estaba tratando a esos pacientes a que esa información realmente llegase. Entonces, además a las familias si no se les localizaba. Entonces estuvieron desde el primer momento hasta el final dedicados exclusivamente a la información de familias. Y otro detalle que quería comentaros, que también a los pacientes eso lo han agradecido muchísimo y algunos familiares nos lo han comentado, es que dentro del equipo multidisciplinar también incluimos al capellán de la clínica y entonces pudimos dar los sacramentos también a la gente que lo necesitó en sus últimos momentos y eso a la gente también le pareció una cosa como, bueno, muy importante para muchos. Para los creyentes, sin duda, os escuchaba y pensaba, claro, yo no soy enfermera, no pertenezco a esa, a mí me parecéis héroes. Antes de la pandemia yo ya siempre he dicho que las enfermeras son héroes, absolutamente heroínas, pero
estaba pensando, no sé si en esa línea de la humanización, si añade una responsabilidad el hecho de este paciente está solo, va a fallecer o no tiene a nadie y digamos, soy la única persona. La verdad es que no sé si para un profesional de enfermería es como, no te diré un orgullo, porque lógicamente no es un orgullo, pero no sé si es algo que dices, es una oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer hasta el final, supongo que sí, pero no sé si eso añade un estrés o un peso o una responsabilidad, no lo sé, la verdad es que como no lo soy de la disciplina, no puedo hacerme cargo. ¿Qué balanza pesa más para el profesional el decir no tiene nada más soy yo o estáis tranquilos porque sois profesionales y lo manejáis estupendamente? A eso no se acostumbra a uno nunca. No, los profesionales se han volcado con los pacientes, han sido sus familias, sus padres, sus hermanos, sus hijos, pero lo han sentido en sus corazones y es algo que te lo cuentan. De hecho, nuestros servicios de salud mental están actuando mucho en ese sentido. Se han quedado con una sensación de pérdida muy importante porque aunque efectivamente podemos estar acostumbrados, pues porque es algo que ocurre en nuestra actividad diaria, no con el volumen y con la intensidad con la que le hemos vivido durante esta pandemia. Sí. De modo, yo también pienso, Paz, que no sé, es esencial en la enfermería el acompañar a la persona enferma en todo su proceso de enfermedad, incluso en el momento de la muerte. O sea, que dentro de el estar ahí es también parte de nuestro quehacer, ¿no? Y ayudar a esa persona que en ese momento también, pues, bueno, pues viene bien. Entonces, es verdad que es muy duro, uno no se acostumbra y la gente luego, pues aunque estaba ahí al pie del cañón, porque yo ya te digo, cuando me pasé a ver a las enfermeras o a ayudarles, yo me he encontrado en la UCI a enfermeras con pacientes de últimas horas cogiéndole las manos, acompañando, rezando alguna cosa con una paciente que se iba a morir a la hora siguiente. Son duros, o sea, y ellas tienen esas ganas de llorar y luego tienen que compartir, tienen esa necesidad, ¿no? Y de hecho ha habido mucha... Pero bueno, yo creo que también en esos momentos se puede decir, bueno, es que esta también es mi misión, ¿no? O sea, que sacas fuerza, yo creo que donde no hay para ayudar a las personas. Desde la Universidad del Norte en Barranquilla, en Colombia, os agradece, Rosana, que compartáis vuestras experiencias y también preguntan, en este caso Elena Carrión pregunta, cambiando totalmente la cuestión, ¿no? ¿Cómo se han gestionado las pruebas PCR a los profesionales que podían tener síntomas? Bueno, yo sí. Sí. Aquí en el hospital, desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, lo que hicimos fue montar las consultas. Tuvimos que montar consultas especiales y reforzar. Y desde el primer momento que un profesional entendía que tenía síntomas, sabía que lo primero que hacía era irse, presentarse en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, les hacían la anamnesis, les hacíamos una PCR, los mandaban a su casa y en función del resultado y lo que consideraban ya o se quedaban en aislamiento domiciliario o volvían al hospital si a los 2 días el resultado de la PCR era negativo. Por lo tanto, pero nosotros hemos tenido, pues ya he dicho, alrededor de nuestro propio Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, alrededor de 350 enfermeras han estado en aislamiento domiciliario y aproximadamente unas 280 técnicos de cuidados desde nuestro propio servicio. Luego también es cierto que hay otras personas que se han sentido enfermas y han ido a sus médicos fuera del hospital, pero así lo gestionábamos aquí. ¿Teresa? Es un poco igual. Los profesionales que tenían síntomas acudían al departamento de urgencias y ahí teníamos habilitado, bueno, pues poder hacer las PCRs y lo mismo que decía en Dion, ¿no? O sea, según el resultado, pues podían volver o no volver. Entonces, pero la tasa, es verdad que la tasa, es que los números son claro. porque los hospitales son distintos, ¿no? Pero bueno. Pero las tasas eran parecidas. Aquí las tasas que las tasas eran parecidas. Sí, aquí es del 8%.
Nos cuenta Marian Soteras, que entiendo que es enfermera, dice: en nuestro hospital conseguimos evitar que los profesionales que convivían con personas de riesgo trabajasen en primera línea. Además, tuvimos una gran respuesta de enfermeras de otros departamentos que se ofrecían a estar en esa primera línea. Las propias enfermeras de las plantas COVID nos ayudaron a organizar esas unidades. Según iban pasando los días, con muy buenas ideas. Debíamos contar con ellas para que todo funcionase mejor. Escucharles y poner en marcha sus sugerencias ha sido nuestra mejor ayuda. Lo leo porque, como está en privado, por si alguien no lo puede leer en el chat. Bueno, esto avanza, es el año de la enfermería que yo creo que nunca nos íbamos a imaginar que lo íbamos a celebrar así, me parece a mí. Preguntaban por aquí en el chat María Concepción Prieto, hacía esta reflexión que es el año de la enfermería. Ella pregunta, casi me está ayudando a mí ya a ir acabando este programa, ¿no? o este webinar o lo que sea. ¿Con qué nos quedamos, ¿no? O sea, ¿con qué valor añadido pensáis que hay antes y después de la pandemia? Quizá penséis que no ha cambiado nada y que sigue siendo enfermería 100%, pata negra, 5J, no sé cómo decir, enfermería de la buena, pero quizá, bueno, esta experiencia increíble de haber vivido así, no por el año de la enfermería, pero no hay duda que se ha vivido en este contexto. Si hay algo, bueno, desde luego que la sociedad lo ve con otro color, con otra mirada, con otros ojos, eso me parece que está claro, eso no hay duda, ¿no? ¿Pensáis que ha cambiado algo? ¿Os quedáis con algo después de todo esto? En este sentido, ¿eh? Andión. Es que, claro, yo me quedo mirando a las caras, claro, es que no me veis a quién miro. Voy a decir Andión. Bueno, yo creo que efectivamente nos hubiera gustado celebrarlo de otra manera. No ha sido la mejor forma. Pero yo creo que sí que ha puesto en valor, ¿no? La importancia de los cuidados profesionales que las enfermeras damos y ha puesto a la enfermera en el foco de la sociedad, ¿no? Nos falta mucho todavía, de cualquier manera, pero yo creo que hay que quedarse con algo muy importante y es, que creo que además no debe de cambiar ya, es la importancia del trabajo en equipo multiprofesional. Esto ha sido muy importante durante la pandemia, el hecho de que distintas profesiones trabajemos juntas y coordinadas con un mismo objetivo común, no debemos de salirnos ya, ¿no? de esa senda. Y yo creo que hay otra cosa también que es muy importante y también cabe destacarlo, ¿no? Y es el compromiso de los profesionales con nuestros pacientes y con la sociedad. Y aquí las enfermeras tenemos mucho que decir y yo creo que el compromiso de los profesionales de enfermería, que aunque dicen que es una profesión vocacional, evidentemente, porque no podría ser de otra manera, pero el compromiso de los profesionales con la sociedad se ha puesto en evidencia y yo creo que tiene que ser una palanca que nos ayude a continuar, porque hay muchas cosas que hacer. Tenemos que fomentar la atención primaria, la salud pública, trabajar mucho más en lo sociosanitario y yo creo que aquí las enfermeras tenemos que coger el liderazgo y no soltarlo ya. Teresa. Yo me uno totalmente a lo que ha dicho Andión y que hay que aprovechar también que estas situaciones pienso que sacan lo mejor de todos, ¿no? O sea, me parece que son situaciones muy duras, muy especiales, pero también se convierten en oportunidades que tenemos que aprovechar. O sea, creo que ahora es una oportunidad también de seguir aprendiendo. Hemos aprendido mucho del coronavirus, pero tenemos que aprender de muchas otras cosas y eso nos va a llevar también a adaptarnos a las nuevas realidades, ¿no? Yo creo que hay cosas que también, no sé, pues todo el tema de el mundo digital, pues esto ha venido para quedarse, ¿no? Y yo creo que tenemos también que aprovecharlo y sacarles partido. Y yo lo que sí que querría subrayar es pues esa fuerza y esa eficacia que tiene el trabajo en equipo, multidisciplinar. Me parece que eso nos ha salvado de muchas cosas y pienso que, bueno, que es de agradecer, ¿no? Ese compromiso que decían yo entre los profesionales. Aquí quisiera mencionar también a los que yo llamo los invisibles, ¿no? Todos esos profesionales que estaban detrás de haciendo las placas, procesando las muestras, las PCRs, los de admisión. O sea, hay mucha gente que no ha salido tanto como nosotros, pero me parece que han estado ahí también muy en primera línea
y que todos somos importantes aquí en estas situaciones, ¿no? La verdad es que en esa línea del agradecimiento, Maika Álvarez hace referencia, bueno, es que no sé, está en privado, no sé si lo pueden leer las personas que están en el webinar, pero en cualquier caso hace referencia o agradece la generosidad de la población, ¿no? Desde la gente que se ha puesto a hacer batas, pantallas, incluso que ha agradecido que eso ha ayudado un montón, ¿no? Dice Maika. Voy a volver a los titulares y a una idea, porque esas son las difíciles, las preguntas difíciles son esas, pero no os preocupéis que esto ya se va terminando. Habéis hecho esa reflexión de esa visión o de esa nueva, o de esa visibilidad de la enfermería en el año de la enfermería, pero si tuvierais que elegir vosotras como directoras de enfermería, ¿qué habéis aprendido? Vuestro aprendizaje principal en esta experiencia, que desde luego ojalá no se vuelva a repetir, ¿no? Pero si tuvierais que decir, yo he aprendido esto, ¿tenéis el titular? He aprendido muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas. Primero, mira, una cosa que he aprendido es que en momentos de incertidumbre o de miedo, ¿no? Así como puede ser a la situación de la pandemia, he aprendido que no estoy sola, ¿no? O sea, que el trabajo multidisciplinar, ¿no? El trabajo en equipo, el apoyo que he tenido, ¿no? También con mis enfermeras gestoras, eso me da mucha fuerza y con eso me da mucha seguridad para decir, bueno, si viene otra pandemia, ya voy a por ella, ¿no? O sea, me ha ayudado a ser más valiente en ese sentido, ¿no? A perder ese miedo. Y pienso que, bueno, que la clave del éxito en estas situaciones me parece que está en ese orden, ¿no? En el orden de tener un plan estratégico claro, ¿no? De actuación y en el ser capaz de adelantarme a esas dificultades que las desconozco. O sea, que tampoco sé si voy a acertar, ¿no? Pero creo que esto ha sido como muy crucial, ¿no? Te decía a veces, estábamos en una cosa y estábamos pensando ya por dónde crecer, por aquí, o sea, era adelantarse a lo que no sabíamos. Y en ese sentido yo pienso, bueno, pues ahora puede venir un rebrote, no sabemos cómo será. Si es un COVID, estamos ya preparados. Yo creo que algo preparado. Espera, Teresa, porque esa pregunta te la voy a hacer ahora. Espera un segundo, que esa te la voy a hacer ahora, pero para que no te adelantes a la pregunta, ya veo que has cogido, ¿no? Que te has ensayado en esto de adelantarte. Andión, ¿tú qué has aprendido? Bueno, yo he aprendido también la importancia de la planificación y la visión, ¿no? Porque el tener una planificación, aunque la hemos tenido que hacer muy deprisa porque ha sido tan rápido, pero eso de tener las cosas ordenadas, de saber al día siguiente lo que había que hacer y hacia dónde íbamos y haberlo comunicado y que todos lo supieran, nos ha facilitado muchísimo las cosas. Y me he reafirmado en otras muchas, porque me he reafirmado en el valor del trabajo de los equipos multidisciplinares y me he reafirmado en el compromiso de los profesionales en este hospital y por lo que se ha visto en todo, ¿no? Y también me he reafirmado en la importancia que de alguna manera hemos tenido de cara a la sociedad, ¿no? Porque además nos lo han hecho ver. Como decíais, aquí han llegado todos los días desde la sociedad tartas, caramelos, chocolates, batas, mascarillas. Ha sido impresionante cómo la sociedad se ha volcado con nuestros profesionales intentando traer cualquier cosa. Uno venía y decía, he hecho esto con la impresora 3D y vengo a ver si os sirve porque creo que vale para ponerlo en las máquinas de anestesia. Por favor, pues ¿cómo no se lo vamos a coger? Muchísimas gracias. Voy a haceros dos preguntas. La respuesta tiene que ser breve para que no se pierda el hilo. Si vuelve, que Dios no quiera que vuelva, pero si vuelve y volvemos a enfrentarnos a algo así, ¿qué es lo primero que vais a hacer como directoras de enfermería de un hospital grande, inmenso, público, pequeño y privado? ¿Qué es lo primero que vais a hacer y qué es lo que no vais a repetir? A ver. Esta era difícil. Estaba sin planear. A ver, ¿quién? Bueno, yo creo que lo primero que haría sería reunir al equipo, poner el plan encima de la mesa y decir todos a una. Volvemos a empezar.
y lo lideraría de la misma manera, ¿eh? Probablemente pocas cosas cambiaría. Quizás, ¿qué haría distinto? No sé si podría hacerlo de nuevo. Pues intentar ser algo más próxima o poder acercarme más hacia los profesionales de a pie, ¿no? Es difícil porque no se ha podido el tiempo. La comunicación es muy importante y yo creo que quizás en esta pandemia pues ha sido el punto más débil, ¿no? Yo creo que ha sido el punto más débil y probablemente si pudiera lo mejoraría. Seguramente ha sido el punto más débil. Pero en lo que respecta al resto, lo primero de todo, por supuesto, reunir al equipo, poner el plan y todos a una. Un 10 en síntesis y en titulares, un 10, Andión. Eso está clarísimo. Teresa. Bueno, yo creo que también repetiría un poco el modo de gestión o de liderar esto, ¿no? De hecho, nosotros estamos preparándonos ya con mi equipo, estamos preparando un plan, ¿no?, de contingencia, ¿no? Pues esto se vuelve a repetir, que ya digo que creo que ahora hemos aprendido, o sea, que si viene el COVID, creo que estaríamos un poco más preparados. Me parece que al mismo tiempo hay que estar un poco vigilantes porque no sabemos cómo viene el COVID, si viene igual, si viene con alguien más, ¿no? Si vamos a tener que convivir con otros virus, gripes, y no sé si esto, lo que hemos pasado al final, pues hemos tenido unos pacientes que eran COVID o no COVID, era muy poca urgencia distinta, pero ahora pues a lo mejor esto hay que hacerlo compatible con una actividad y creo que es crucial el tema de los circuitos, ¿no? Y como decía yo, en el tema de la comunicación. Yo no sé si algo que no repetiría, creo que no tengo nada de no repetir. Sí que tengo cosas de mejorar. Como decían yo en el tema de la comunicación, mejoraría algunas cosas también de agilidad en la formación y luego la comunicación con mi equipo, ¿no? He tenido un equipo, gracias a Dios, un equipo de enfermería, bueno, que me han apoyado en todo, pero me parece que, bueno, que a veces la comunicación no llega como nos gustaría, ¿no? Pero también creo que lo volvería a hacer igual, aunque intentaría hacerlo un poquito mejor. También un 10 en síntesis totalmente. Muy bien, esto es un chollo. Se nos acaba el tiempo. Voy a leer, porque está en privado, bueno, una reflexión, un testimonio de Beatriz Gutiérrez, que es del Hospital Gregorio Marañón, y dice: recuerdo el nombre y apellidos de todas las personas que han fallecido en mis manos, sobre todo en el mes de marzo, en la soledad, en el que el equipo EPI te recluía. Hablo de decenas. Se han grabado a fuego en la cabeza. Se me emociona el cuerpo y el alma cada vez que alguien me hace recordarlo. Creo que no lo olvidaré jamás. Me parece que es un reflejo, pues, espectacular, ¿no?, de lo que es de esos profesionales, ¿no?, de los que veníamos hablando, que son, bueno, 5J. La verdad es que eso de 5J no sé si se entiende en otros países, pero quiere decir en España que buenísimos, que son buenísimos. Andión, Teresa, espero que podáis descansar, la verdad. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, porque yo, en fin, encima de lo que tenéis, va a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra y dice: oye, que a ver si nos ayudáis a dar unas ideas y demás. Así que muchísimas gracias. Andión, no sé si vas a poder venirte para Navarra a descansar. Espero ir lo antes posible, porque además tengo allí a mi madre y tengo muchas ganas de verla. Bueno, pues te estamos esperando, pero vamos, con los brazos abiertos. Hace un poco de fresquito todavía por aquí, ¿eh? No sé, Pero bueno, está bien, no con el calor de Madrid. Y no sé si Teresa te podrás ir para Valencia. Bueno, yo en cuanto pueda también me iré. Y Está. agradecer también esta oportunidad de poder compartir esto y darme la oportunidad de tener esta webinar con Andión. Pues muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias a todos los que nos seguisteis ayer y hoy a través del webinar. Nos preguntaban en el chat, a ver, que hay gente que se ha confundido, que ha llegado tarde y demás. Los colgaremos en la página de YouTube de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra. Se colgarán íntegros los webinars para que, bueno, si los queréis compartir, repasar esas ideas que nos han dado estas profesionales como la copa de un pino. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sinceramente espero que no se repita. El webinar sí, pero que no se vuelva a repetir la situación. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Adiós.